Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, nuevamente estamos juntos para terminar de meditar el propósito 17, nuestro organismo. Nos vemos pronto, por favor, alisten su propósito. Vamos a iniciar nuestra meditación en esta última parte del propósito psicológico leyendo el texto. Abramos aquí todavía un paréntesis para otro punto importante. La vitamina B1 soporta relativamente bien temperaturas elevadas, tales como las utilizadas para las preparaciones culinarias. La vitamina C, al contrario, mucho más frágil, es destruida fácilmente por la cocción. En los hornos de panadería, en los cuales se alcanzan 250 grados, es evidente que la vitamina B1 debería ser radicalmente destruida como la vitamina C. Pero tal temperatura no es alcanzada efectivamente sino en la superficie del pan, sobre la corteza. La miga interior permanece a una temperatura que traspasa poco los 100 grados Celsius, a causa de la evaporación del agua que se presenta. Es por ello por lo que uno puede esperar constatar una disminución apreciable de la cantidad de vitamina B1 en la corteza y en su vecindad solamente. Muy fuertes diferencias han sido observadas siempre entre la corteza y la miga en cuanto a su contenido en vitaminas, siendo la tasa de destrucción en la corteza una medida de 30 a 50%. A primera vista, esa parte parece no tener efecto sensible para la alimentación normal, ya que la corteza representa en peso 30% promedio del pan, proporción que es naturalmente tanto más elevada cuanto las dimensiones del pan son más débiles. Si se considera que el pan constituye una de las principales fuentes de vitamina B1 en la alimentación humana, se ve qué beneficio puede ser extraído de un modo de cocción que preserve de la destrucción a la preciosa vitamina en toda su masa. La vitamina B1 preside, en efecto, la utilización por el organismo de los hidratos de carbono, almidones, azúcares, etc., y a la eliminación de los desechos tóxicos, ácido pirúvico, ácido láctico, etc., provenientes de la combustión de glicógeno en el músculo. Dicho esto, regresemos al segundo problema de la celulosa en la categoría de las legumbres. Él se impone de una manera muy diferente, ya que en ese dominio se deja siempre libre curso a la iniciativa privada en lo concerniente a la manera de utilizarlos. Hemos visto a cuáles trastornos conduce la ingestión desordenada de grandes cantidades de celulosa sin tener en cuenta los peligros que se corre al querer preparar las legumbres inéditas al uso con vegetales de los cuales se ignoran las propiedades. Se ha señalado, por ejemplo, varios casos de envenenamiento, a veces mortales, causados por el consumo de legumbres de hojas de ruibarbo. Se trata principalmente de evitar el desperdicio de principios nutritivos por retención entre las fibras celulósicas y la pérdida de alimentos nitrogenados que son de temer. Así, puede preconizarse reunir en una misma comida, la del mediodía, por ejemplo, todos los alimentos de los cuales se teme una pérdida, y en particular aquellos ricos en proteínas, mientras que se reservaría para la cena legumbres tales como los nabos, las zanahorias, las espinacas, etc., de las cuales se podría ingerir grandes cantidades sin dañar el rendimiento de los alimentos de origen animal. Nada se opondría entonces a que llenásemos el estómago en una segunda comida. De ese modo, el estudio del mecanismo de la digestión de los alimentos celulósicos y de los trastornos que trae su exceso nos habría dado el medio de no adelgazar comiendo mucho. Y ahora nos queda hablar de esos elementos de base en la materia viviente, las proteínas. Entre los constituyentes químicos del organismo viviente, las sustancias azoetadas, nitrogenadas o prótidos ocupan un lugar de una especial importancia, mientras que en efecto los lípidos y los glúcidos tienen un papel casi exclusivamente energético, sea que ellos estén destinados a otorgar en breve tiempo las calorías que absorbe el funcionamiento motor del organismo, sea que estén como stock bajo forma de sustancias de reserva. Al contrario, los prótidos, en particular las proteínas, constituyen la sustancia misma de la célula viviente y tienen ante todo un papel plástico.
Si se hace abstracción del agua que ella contiene, la célula viviente está en efecto compuesta por una media de 90% de proteínas, de manera que no es exagerado decir que estas últimas constituyen el verdadero sustrato de la vida. Es por eso que su estudio ha sido desde hace mucho tiempo objeto de numerosas investigaciones, ya que los bioquímicos han pensado encontrar la explicación de tal o cual fenómeno vital particular y aún del mecanismo mismo de la vida. Antes de ver en qué medida tal concepción se justifica y qué lugar ocupan realmente los prótidos en la escala de los valores bioquímicos, es necesario traer a la memoria sus principales caracteres. Se sabe que el nombre de aminoácidos está reservado a los cuerpos orgánicos que presentan simultáneamente una función ácida y una función anima. Las ánimas derivan en principio del amoníaco por sustitución parcial o total de radicales orgánicos diversos por los átomos de hidrógeno ligados a la SOE. Se llama en particular alfa-aminoácidos o monopéptidos los que presentan esas funciones ligados a dos átomos de carbono vecinos. Son esos los más simples de los prótidos. Los otros están constituidos por la combinación de moléculas de uno o varios monopéptidos. Se tiene así los polipéptidos que a su vez se combinan entre ellos para dar las proteínas. Monopéptidos, polipéptidos y proteínas constituyen pues la gran clase de los prótidos, que se puede definir como sustancias de las cuales la hidrólisis finaliza en la obtención de aminoácidos. Los prótidos tienen además como propiedades comunes el ser en general solubles en el agua, dando soluciones coloidales y ópticamente activas. Ellas hacen girar en un sentido determinado el plano de polarización de un haz de luz polarizada. En química orgánica se encuentran cuerpos isómeros de fórmula idéntica, pero no superpuesta, como la mano izquierda es idéntica a la mano derecha, pero no superpuesta a esta, que poseen un poder rotatorio igual, pero en sentido contrario. Pasteur había notado que las únicas síntesis naturales finalizan en la obtención directa de un solo de los isómeros, derecho dextrógiro e izquierdo levógiro, y separar después los isómeros ópticos. Él veía en esa propiedad un carácter esencial de la materia viviente. En fin, la presencia simultánea de grupos funcionales ácidos y amineos confiere a los prótidos un doble carácter, ácido y básico, que les permite reaccionar diferentemente según la acidez o la alcalinidad del medio. Esos son los anfolitos. Para definir el metabolismo de los prótidos, dejemos hablar a un especialista en la cuestión, Jean Heribert. Es principalmente bajo la forma de alimentos de origen animal que los prótidos que nosotros necesitamos son introducidos habitualmente en el organismo humano. En el interior de este, podemos seguir sus transformaciones por medio del método de los isótropos, empleo del hidrógeno pesado y del azoe pesado, que ha permitido elucidar todo el mecanismo de la asimilación. En el curso de la digestión, las proteínas ingeridas son sucesivamente sometidas a la acción hidrolizante de las diastasas contenidas en los diversos jugos digestivos. Acciones que concluyen finalmente en la obtención de ácidos aminados a partir de los cuales los tejidos, y en particular el hígado, sintetizarán las proteínas específicas necesitadas por el organismo. Un cierto número de ácidos aminados pueden ser sintetizados en el organismo a partir de la SOE otorgado por otros monopéptidos, fenómeno de la transaminación. Pero 10 de ellos deben ser introducidos bajo forma de prótidos conteniéndolos como son. Por otra parte, la cantidad específica a dar al organismo es realizada por la antigua ley del mínimo de Liebig, quien dice que el valor de la ración está determinado por el aminoácido menos abundantemente presente. Se concibe pues que la alimentación de prótidos puede estar mal equilibrada no solamente por carencia de aminoácidos indispensables, sino aún por una relación desarmónica entre ellos, provocando un verdadero desperdicio de azoe.
Para la alimentación humana esencialmente variada y abundante en tiempos normales, ese punto de vista no importa sino en periodos de penuria. Pero en la crisis racional del ganado es siempre importante obtener el crecimiento y el engorde de los animales con gasto mínimo de alimentos asuetados, siendo estos de un costo más elevado. Los ácidos aminados indispensables son en general más raros y sobre todo más inigualmente repartidos en los vegetales que en los animales. Para soportar un régimen puramente vegetariano es necesario dosificarlos en la alimentación. Los vegetales que los contienen se basan sobre datos rigurosamente científicos, más bien que filosóficos. Está permitido pensar inclusive que el estado actual de la ciencia no está aún suficientemente avanzado para permitir establecer un régimen empírico tradicional del hombre y que le dé buenos resultados en todos los casos. Es siempre el aviso manifestado por J. Heribert en 1943. Sea como sea, los ácidos aminados hidrolizados en el tubo digestivo pasan del kilo a la sangre que los llega hacia los talleres de armadura de los diversos tejidos y en particular del hígado, en los cuales servirán para proveer la sustitución de las proteínas específicas destruidas por autólisis de las células muertas. Continuemos con el pasaje analizándole desde esa triple perspectiva que nos hemos planteado. Lectura científica según el texto original. Estabilidad térmica de las vitaminas. La vitamina B1 tiamina resiste relativamente bien las temperaturas de cocción normales, pero puede destruirse parcialmente en hornos de panadería que alcanzan 250 grados centígrados, especialmente en la corteza del pan, donde se observan pérdidas de 30 a 50%. La vitamina C es mucho más frágil y se destruye fácilmente al cocinarla. A pesar de las altas temperaturas del horno, la miga del pan rara vez supera los 100 grados centígrados, debido a la evaporación del agua, lo que protege parcialmente las vitaminas. Implicaciones alimenticias. El pan es una fuente principal de vitamina B1, esencial para metabolizar carbohidratos y eliminar productos tóxicos de la combustión muscular. La forma de cocción afecta significativamente el valor nutricional. Cocer de modo que se preserve más vitamina B1 sería benéfico. Celulosa en legumbres y su impacto digestivo. El texto advierte contra el consumo excesivo y desordenado de fibras celulósicas, que pueden retener nutrientes y causar pérdida de alimentos nitrogenados. Propone una distribución alimentaria más sabia, incluir alimentos ricos en proteínas en el almuerzo y consumir más legumbres ricas en celulosa en la cena, donde no compitan con nutrientes esenciales. Las proteínas o prótedos. Se describe su papel plástico en la construcción celular, a diferencia de los glúcidos y lípidos que son principalmente energéticos. Se explica su estructura jerárquica: aminoácidos, monopéptidos, polipéptidos, proteínas, todos definidos como prótidos. Son anfóteros, pueden comportarse como ácidos o bases, coloidales y ópticamente activos. Luis Pasteur observó que los organismos vivos solo producen uno de los isómeros ópticos, levógiro o dextrógiro, lo cual es un signo de orden vital. Metabolismo proteico, Jean Heribert. Las proteínas se digieren hasta aminoácidos, que el hígado y otros tejidos recombinan en proteínas específicas. Algunos aminoácidos son indispensables y deben ingerirse. Si falta uno, limita la eficacia del conjunto. Ley del mínimo de Liebig. En animales y humanos, esto es crítico para asegurar crecimiento con mínimo gasto. La dieta vegetariana debe planificarse con precisión científica para evitar deficiencias o desequilibrios. Actualización científica 2025. Vitaminas. Confirmado que la vitamina C es sensible al calor, la luz y el oxígeno. La B1 también se degrada, especialmente por el calor seco. Se han desarrollado técnicas de cocción al vapor o al vacío que permiten conservar muchas vitaminas.
pan y nutrición. La corteza del pan efectivamente pierde más nutrientes por caramelización y exposición directa al calor seco. Las técnicas modernas de panadería integral buscan compensar esta pérdida aumentando la densidad de nutrientes en la masa. Celulosa y fibras. Hoy sabemos que la fibra dietética no solo es útil para la motilidad intestinal, sino también esencial para el microbioma al actuar como prebiótico. Se distingue entre fibra soluble, genera saciedad, regula el azúcar, e insoluble, facilita el tránsito intestinal. Proteínas. Las proteínas siguen siendo reconocidas como esenciales para estructurar la estructura celular, pero se ha avanzado mucho en la síntesis de proteínas vegetales completas, como en la combinación arroz más legumbres. Existen alimentos vegetales que contienen todos los aminoácidos esenciales: quinoa, soya, amaranto. El uso de proteínas recombinantes y fuentes alternativas, microalgas, insectos, está revolucionando la nutrición sostenible. Biología molecular. Se ha profundizado en la comprensión del plegamiento de proteínas, los ribosomas como fábricas celulares y los mecanismos exactos de la autólisis y la renovación proteica. La quiralidad de los aminoácidos isómeros ópticos sigue siendo uno de los misterios fundamentales del origen de la vida. Lectura simbólica desde la tradición primordial. La corteza y la miga. La corteza expuesta al fuego simbólicamente representaría la parte externa del ser, lo que se endurece y se calcina en contacto con el mundo. Allí se pierde parte de la vitamina, símbolo de la vida interior. La miga, húmeda y protegida, preserva lo esencial. Podríamos compararla con la morada del alma, que retiene su luz si no se sobreexpone a los fuegos del mundo. Y una pregunta salta: ¿por qué la vitamina la podríamos considerar como símbolo de la vida interior? Tal vez por su naturaleza invisible y esencial. Las vitaminas son sustancias invisibles a simple vista, pero indispensables para la vida. Están presentes en dosis ínfimas, casi imperceptibles, pero sin ellas el cuerpo se debilita, se apaga, se enferma. Del mismo modo, la vida interior, la fe, la intuición, la claridad espiritual es invisible pero esencial. No se mide en cantidad, sino en calidad de presencia. Se pierden por exposición excesiva al mundo exterior. Las vitaminas, sobre todo las más sutiles como la vitamina C, se pierden por el calor, la oxidación, el exceso de descocción. Simbólicamente, cuando el alma está demasiado expuesta al mundo externo, a la crítica, al automatismo, al exceso de estímulos, pierde parte de su alimento sutil, su luz interior. Relacionadas con la luz y la transformación, algunas vitaminas como la vitamina D solo se activan mediante la luz del sol. Son como una alquimia entre lo interior, el cuerpo, y lo celeste, la luz solar. Esto refleja el papel de la meditación o de la iluminación interna. La vida interior necesita luz, pero una luz suave, que no calcine, sino que despierte. Tienen funciones reguladoras, no materiales. Las vitaminas no nutren directamente como los carbohidratos o las grasas, sino que regulan, armonizan, catalizan. Igualmente, la vida interior no es algo que alimente en términos materiales, sino que equilibra el alma, armoniza los centros, cataliza la transformación. Entonces, ¿qué ocurre cuando la corteza se calcina? La corteza del ser, la personalidad, el ego reactivo, lo endurecido, al exponerse al fuego de la existencia puede quemarse, quebrarse, disolverse. En ese proceso, si no hay atención, también se puede perder parte de la vitamina interior, es decir, de esa sutileza del alma, de esa inteligencia del corazón. Pero también en el camino iniciático, cuando el fuego es guiado por la conciencia, la corteza se convierte en ceniza fértil y la vitamina, la esencia interior, se libera y se eleva. Hablamos de esta
lectura esotérica con una enseñanza que el Tantra nos entrega. El Tantra nos dice que la energía vital sutil, Bindu, Amrita, se pierde en el mundo inferior cuando hay apego, pero se sublima cuando hay conciencia unificada. Si unimos el símbolo de la vitamina interior con el chakra Manipura, chakra que estamos iluminando, ¿verdad? Recordemos, estamos iluminando ese chakra y que es a la vez Manipura quien custodia un gran secreto que el maestre devela en el Yoga Yogismo cuando habla de Manipura. Manipura es un umbral que el hombre común no puede atravesar sin ser transformado. Por eso encontremos esa relación entre esa vitamina interior y el chakra Manipura. Manipura y la vitamina interior. Manipura, el ciudad de las joyas, tercer chakra, es el centro del fuego digestivo, del calor alquímico, de la transmutación de lo denso en sutil. Su sede está en el plexo solar y se asocia tanto con el estómago e intestino delgado como con el hígado y el páncreas. Todos órganos donde lo externo, la comida, las impresiones, se transforman en energía vital. ¿Qué hace este chakra? Transmuta el alimento en energía, prana. Es el horno interior donde lo bruto se vuelve luminoso. Aquí, el cuerpo toma el pan del mundo y lo convierte en vida. Selecciona lo que nutre y lo que se elimina. Es el gran discriminador. Aquí se decide si la vitamina interior, la esencia, lo puro, lo real, es conservada o perdida. Regula el fuego del ego y la voluntad. Manipura es también el chakra del yo hago, del control, de la lucha o sumisión. Si no hay conciencia, el fuego se vuelve devorador y consume la esencia. Si hay despertar, el fuego se vuelve alquímico y libera el oro interior. La vitamina como esencia del mundo interiorizado. La vitamina, símbolo de esa presencia sutil, casi invisible, que mantiene vivo lo esencial, se transforma aquí en tejas. En Ayurveda, el fuego sutil que da brillo al alma, el néctar de lo asimilado, lo que queda de las experiencias, de los encuentros, de los dolores, cuando todo lo demás ha sido quemado. El oro de la conciencia liberado del plomo del mundo. Manipura como guardián del secreto. Guénon dice que el hombre común debe meditar desde Muladhara, pero quien ha despertado empieza en el centro solar, allí donde se esconde Kundalini, no dormida como en la base, sino enrollada y ardiente, esperando ser guiada por el alma luminosa. Aquí el fuego del mundo, digestivo, pasional, volitivo, se convierte en fuego del espíritu. Aquí está el umbral entre lo humano y lo sobrehumano, entre el ego y el yo soy. Aquí también puede perderse la vitamina, la vida interior, si uno se identifica con el fuego devorador en lugar de atravesarlo con pureza. En resumen, la vitamina interior es el símbolo de lo sutil, lo esencial, lo que permanece tras la digestión de la experiencia. Manipura es el crisol donde esa esencia puede ser conservada y elevada, o quemada y perdida. Manipura, el chakra que estamos iluminando, guarda, es el guardián del secreto de la transmutación. Por eso tal vez el maestro ha puesto estos tres propósitos tan juntos. El oro no está al final del camino. Empieza aquí, donde se enciende el verdadero fuego. Y eso es fundamental considerar. Detengámonos en la ley del mínimo, puesto que esta ley, al menos para el alma, intenta mostrar con dulzura, pero con una exactitud tajante, una ley que rige tanto la vida biológica como la vida del alma. En biología, la ley del mínimo, en nutrición celular, hay una ley conocida como la ley del aminoácido limitante. Para que una proteína completa se forme, hace falta un conjunto de 20 aminoácidos. Pero si uno solo falta o está en cantidad insuficiente, la proteína no puede construirse, aunque todos los demás estén en abundancia.
Es como si tuviéramos todo el mármol para levantar un templo, pero falta una piedra clave, y todo el templo queda inconcluso. En el alma, la analogía espiritual, lo que esta ley nos muestra simbólicamente es que no basta tener muchas virtudes, si una carencia esencial impide que el alma se construya en su plenitud. Puede ser muy fuerte, brillante, tenaz, pero si falta amor, o verdad, o pureza, eso que falta condiciona el todo. Como dice la sabiduría sufí, es más fácil salvarse con una sola virtud verdadera que con 1000 aparentes, y más fácil perderse por una sola sombra no iluminada que por 1000 errores pasajeros. Esta parte de comprensión que el alma alcanza ha hecho que recuerde una enseñanza de un maestro que conocí hace muchísimos años, cuando no ingresaba todavía a esta vía iniciática. Él solía decir que trabajar con el alma es un trabajo de guerreros, porque a medida que uno sutiliza el alma, le llena de luz esa parte oscura que todos tenemos, que para la Iglesia Católica está planteada en esos 7 pecados capitales, que para la tradición budista tibetana es esas 5 emociones aflictivas. Él solía decir, esa parte oscura también se vuelve sutil, mucho más bonita, mucho más simpática, y de repente, cuando menos esperamos, aparece. Y por eso este es un camino del guerrero, decía, un camino de una filosa espada de doble filo. Uno puede caer, pero es fundamental estar atento, como el guerrero. Nunca, nunca se descuida. Y es real, la vida, como nosotros estamos viendo, nos lleva a la eliminación de este chakra tan importante, en donde ese fuego digestivo, solar, unitario, es donde se integran los elementos del alma. Si hay uno mal digerido, como decía este maestro, un deseo no transmutado, una emoción que se oculta, el fuego se vuelve humo y no asciende. Pero si se reconoce el punto débil, como siempre, sin juzgarse, sin justificarse, y se lo pone al fuego con coraje, con osadía, pero también con humildad, todo el sistema se enciende con orden sagrado. Los chakras tienen un orden, no es posible saltar. Mas, como decía Guénon, si nosotros alcanzamos lo que hay que alcanzar, en Muladhara, en Svadhisthana, Manipura se vuelve ese guardián celoso que nos entrega el secreto. En resumen, la vida no pide perfección. Siempre estamos diciendo que solo Dios es perfecto, que nosotros no somos perfectos, para justificarnos muchas veces. Pero la vida no nos pide perfección. Lo que pide nuestro camino es unidad, es yug. Y la unidad solo se logra cuando lo que falta es honrado, cuando lo esencial se vuelve prioridad. La falta no es condena, es llamada al trabajo. Es el tono silencioso que espera ser integrado en esa sinfonía que nosotros somos, porque realmente somos artistas de nuestra propia vida. El texto traza un viaje descendente, desde la unidad, proteína, hacia los elementos simples, aminoácidos, para luego mostrar su retorno ascendente en el organismo, reconstruyendo la vida. Para nosotros es un símbolo del alma que, tras disolverse en la materia, recompone su ser a partir de partículas dispersas. Tratemos de ver esa síntesis simbólica. El descenso, la disolución de la unidad. La proteína es símbolo de la unidad estructurada, la forma viva, el ser completo, representa el alma en su integridad primordial. Cuando el cuerpo la digiere, se descompone en aminoácidos, como el alma. Al encarnarse, se dispersa, entra en la multiplicidad, se fragmenta en emociones, pensamientos, actos. Es como Osiris desmembrado. Así inició nuestro proceso en el propósito 1.
o como la chispa divina que cae en los mundos inferiores. Por eso dice, descendí, me disolví, me olvidé. La permanencia de la memoria oculta. Aunque esté dividida, la información de la unidad sigue presente en cada fragmento. Cada aminoácido lleva una dirección, una posibilidad de volver a formar la unidad. El alma recuerda en lo más hondo que no nació para estar dispersa. El fuego de la integración, Manipura. La digestión no es solo ruptura, sino preparación para la síntesis. En Manipura, fuego alquímico del tercer chakra, ocurre el milagro del retorno. El organismo reutiliza los aminoácidos para reconstruir nuevas proteínas, nuevas formas de vida, nueva carne, nuevos tejidos, pero también nueva conciencia si se trata del alma. Del crisol de mis fragmentos rehice el templo, dice el alma. El retorno, ascenso hacia la unidad. Cuando se han purificado los elementos, cuando la selección ha sido guiada por una intención vital, el alma superior, entonces los aminoácidos se recombinan, dando lugar a una nueva estructura viva. Esta es la resurrección espiritual. No es repetir lo anterior, sino una nueva forma nacida del cruce entre el abismo y la fidelidad al uno. El alma vuelve a ser sí misma, pero enriquecida, transformada. Luego de habernos atrevido a hacer esa síntesis de ese ciclo simbólico que nuestra alma ve, volvamos al propósito psicológico. Se sabe en efecto que el organismo renueva constantemente sus células y cada una de ellas contiene las diastasas específicas que servirá para desarticular las moléculas de sus proteínas a fin de permitir su eliminación. Es la presencia de diastasas autolizantes específicas en las carnes de peces gordos no comestibles directamente, lo que hace practicable el procedimiento por el cual esa carne indigesta se transforma en proteínas menos complejas, cuya hidrólisis podría terminarse en nuestro tubo digestivo. La autólisis es, por otra parte, un fenómeno muy general que, además de su misión en el organismo sano, provoca el adelgazamiento de los enfermos y permite la descomposición de los cadáveres. En ciertos casos particulares tiene una importancia muy especial. Es así como los salmones del Rin, durante los 3 o 4 meses que remontan al río, no comen nada absolutamente, pero sufren un derretimiento muscular correlativo a una producción muy importante de las células sexuales. Las proteínas musculares han sido autólizadas en ácidos aminados. Es, igualmente, la autólisis la que permite a la lactogénesis de los mamíferos continuar produciéndose a pesar de un ayuno total. La caseína y la lactoalbúmina, que constituye el 2.3% de la leche de mujer y 3,5% de leche de vaca, son entonces fabricadas a expensas de los tejidos autólizados. La autólisis juega, en fin, un papel capital en las metamorfosis de los animales, en particular en la aparición y la desaparición de los órganos efímeros durante el curso de la vida embrionaria. En el caso general, la autólisis de los tejidos finales en ácidos aminados que el riñón y el hígado desaminarán desdoblándolos en amoníaco, que participará en el hígado en la formación de la urea eliminada por la orina y en subproductos que serán dirigidos hacia el hígado, quien los transformará en glucosa. La renovación de las proteínas puede hacerse de ese modo sin recomposición total. La dislocación de las cadenas polipeptídicas que constituyen la espina dorsal de la molécula proteica da lugar a un cambio continuo de aminoácidos, que se ha llamado transpeptidación, y se puede imaginar que da lugar a veces a la sustitución de un aminoácido por otro. De ahí la posibilidad de una mutación gradual de las propiedades de la proteína inicial. Polonovsky. En fin, el exceso de los aminoácidos digeridos que no son necesarios para la síntesis de los productos tisulares sufre también la desaminación en los riñones y el hígado, y la parte no
azoetada de la molécula entra con la de dos ácidos procedentes de la autólisis de los tejidos, en el ciclo del metabolismo de los glúcidos por intermedio del hígado que los transforma en glucosa, la cual será finalmente quemada generando energía. Las proteínas son pues alimentos plásticos y energéticos a la vez. Independientemente de la necesidad irreductible de hidratos de carbono, una alimentación exclusivamente azoetada no sería más ventajosa. Sin embargo, si bien no admitiésemos la existencia, la cual creen ciertos autores, de una necesidad mínima de lípidos, las bacterias del intestino transforman en efecto una parte de los aminoácidos y singularmente cuando estos se encuentran en exceso en sustancias básicas llamadas tomaínas y cuyos nombres evocadores, putrescina, cadaverina, etc., dan ya una idea de la toxicidad. Puede también formarse un exceso de ácido úrico, cuya eliminación es delicada. En fin, la acción dinámica específica de los prótidos tiene rendimientos menos ventajosos desde el punto de vista energético que los glúcidos y los lípidos, sobre todo arriba de un cierto límite. Veamos ahora la localización y el papel de las proteínas. Estos son ante todo los constituyentes esenciales del protoplasma celular, núcleo y citoplasma. En efecto, de una parte, el citoplasma está compuesto de holoproteínas, a las cuales están mezcladas algunas moléculas de lípidos, y por otra parte, el núcleo está casi exclusivamente compuesto de nucleoproteínas. La cromatina, cuyo papel es tan importante en la división celular, se compone de nucleoproteínas. Una particularidad importante distingue las proteínas de otros constituyentes del organismo. Esa es la imposibilidad en la cual se encuentra de depositarlos de otra manera, sino bajo la forma de esos mismos tejidos. Todo azoe no asimilado es eliminado por la orina. El organismo humano, teniendo necesidad de un mínimo de 20 a 30 gramos de proteínas por día, ve que su defensa contra el ayuno total o parcial, con carencia absoluta de prótidos, no puede consistir sino en su propia destrucción, la cual trae la muerte en breve tiempo, cuando el 25 a 30% de proteínas tisulares han desaparecido. De esas consideraciones sale una regla práctica muy conocida en las épocas de penuria. Vale más escalonar regularmente los alimentos que uno dispone sobre un intervalo de tiempo determinado que seguir un régimen abundante al inicio para reaccionarse severamente a continuación, lo cual sería desperdiciar los alimentos proteicos mucho más que los glúcidos y los lípidos. El papel de las proteínas en el organismo se nota, capital. Se trata ante todo de una misión plástica que confiere todas sus propiedades mecánicas, resistencia, elasticidad a las células vivientes y por consecuencia a los tejidos de los cuales ellas forman parte. Las proteínas están presentadas tanto en los tejidos de sostén, conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, óseo, como en los tejidos muscular, nervioso, glandular, etc. Ellas están ligadas íntimamente por todas partes a los procesos de la reproducción, del crecimiento y de la vida vegetativa, ya que constituyen en cierta manera los materiales de construcción del edificio representado por el organismo. Pero en ese papel, las proteínas no se limitan a ser materiales inertes. Algunos descubrimientos nos inducen a pensar que ellas se encuentran en la misma base de la elaboración de la materia viviente. Si existe un fenómeno misterioso y característico de la vida, es la propiedad sorprendente que poseen los seres vivientes de aumentar su propia sustancia a expensas de los elementos que ellos absorben. Ahora bien, sabemos al presente de manera cierta que algunas moléculas proteínicas que no poseen todos los caracteres de los seres vivientes organizados, dotados de esa propiedad, esos son los virus proteína. Está permitido inclusive creer actualmente que crecimiento y asimilación se hallan siempre bajo la dependencia directa de moléculas proteicas. No hay nada de extraordinario, pues, en que no exista fenómeno vital sin soporte proteico.
Se podría decir aún, si la experiencia no impusiera la más grande prudencia en materia de fenómenos vitales, cuya esencia siempre misteriosa se esquiva constantemente a nuestras investigaciones, que la vida misma no es en último análisis más que una propiedad química especial de la molécula proteica, en ciertas condiciones estrechamente definidas de dispersión y de medio. Habiendo simplemente subrayado la importancia filosófica de los hechos que tratamos aquí, debemos al presente preguntarnos en qué medida la asimilación de un virus proteína es idéntica a la de un verdadero ser viviente. Ahora, su estudio muestra que contrariamente a los seres vivientes que se nutren de sustancias inanimadas o muertas, los virus proteínas se multiplican a expensas de células vivientes, ya que hasta aquí no se ha llegado a realizar ningún cultivo sobre medio inerte. Otra diferencia consistiría en que la célula viviente sintetiza un gran número de proteínas diferentes, el virus proteína una sola. Pero nada se opone a que en la célula viviente cada proteína aumente individualmente su propia masa, siendo el efecto global un aumento de la masa celular en toda su complejidad. El complejo proteínico que constituye el protoplasma es todavía demasiado mal conocido para que ninguna experiencia pueda resolver la cuestión. Pero hay un caso típico relacionado a individuos definidos biológicamente, si no químicamente, y que parece presentar grandes analogías con el del virus proteína. Es el de los genes y del fenómeno que algunos han creído deber llamar reduplicación convariante, Timofeev-Rezovsky. Se sabe que en la división celular por mitosis o cariocinesis, la cromatina, que constituye esencialmente el núcleo celular, se divide bajo la forma de bastoncillos llamados cromosomas, en dos lotes rigurosamente iguales cada uno, devuelto a una de las células hijas. Según la teoría cromosómica de la herencia que ve en los cromosomas el soporte de los caracteres hereditarios, cada uno de dichos caracteres estaría ligado a una parte individualizada del cromosoma llamada gen, que no puede ser observado directamente, pero en el cual la localización exacta sobre el cromosoma ha podido ser establecida en muchos casos, cartas geográficas de los cromosomas. Cada gen tendría una individualidad química precisa. El huevo humano, por ejemplo, recibe algunos millares de genes, todos de constitución diferente. Ver figura. Y como explicación de esa figura, nos dice los 24 pares de cromosomas constituyen el equipo cromosómico del hombre. Los millares de genes que constituyen nuestro patrimonio hereditario son agrupados en 24 pares de cromosomas. El último a la derecha, representado aquí, es el famoso par que determina el sexo. Él está constituido sea de 2 cromosomas de talla igual, XX, en la mujer, sea de 2 cromosomas desiguales, XY, en el hombre. Durante el curso de su desarrollo, la célula germinal primitiva se multiplica hasta dar nacimiento a unos 29 trillones de células, algunas de las cuales, las células sexuales, pueden a su vez multiplicarse a través de nuevos individuos. Cada una de esas células contiene exactamente los mismos genes que el huevo, siendo idénticos los cromosomas en todas las células de un mismo individuo. Desdoblándose de proximidad en proximidad, las sustancias que constituyen los genes han multiplicado pues su masa por 20 trillones, guardando al mismo tiempo su constitución específica, como lo demuestra su estabilidad casi absoluta, que no puede ser alterada, aunque muy raramente, más que por el fenómeno de las mutaciones, común a los genes y a los virus proteínas. Esa multiplicación molecular en medio viviente constituye una importante analogía entre los genes y los virus proteína. Otro reside en la naturaleza misma de sus moléculas, cuyas dimensiones son igualmente del mismo orden de tamaño, es decir, variando del centésimo al cuarto de micrón. Se representa en efecto un cromosoma como un haz de moléculas proteicas, ligadas entre ellas por una trama de moléculas muy diversas que no serían otras que los genes,
y lo poco que sabemos de ello nos permite pensar que son de naturaleza proteica. Nada parece diferenciar, pues, el comportamiento de los genes de aquel de los virus proteína, si no fuese un factor puramente cuantitativo, su capacidad de asimilación que parece ilimitada para los virus. Los virus introducidos en una célula acaparan, en efecto, todos los materiales en detrimento de la elaboración de proteínas normales hasta que la célula termina por morir. Es, pues, el mismo fenómeno de contagio metabólico que permite a los virus y a los genes aumentar indefinidamente su masa de una manera anárquica para los unos, ordenada para los otros. Ese contagio metabólico se encuentra todavía en los fenómenos de la inducción embrionaria y se tiene así el mismo quimismo fundamental, tanto establecido en el tiempo y religando las generaciones celulares como intensificado en el embrión a nivel de las zonas de inducción y, en fin, permitiendo la reproducción indefinida de un parásito inframicroscópico. Siguiendo qué mecanismos se hacen la asimilación, el crecimiento y la multiplicación de esas sustancias semivivientes. Parece ser que se puede admitir que ellas están dotadas de propiedades autocatalíticas, es decir, que ellas estimulan por su presencia las reacciones que finalizan en su propia síntesis. Para precisar esa noción, se puede comparar a esa síntesis la cristalización de una solución saturada de alumbre en la cual se ven los iones de potasio, aluminio, sulfato y las moléculas de agua colocarse en sus respectivos puestos por el fuego de las atracciones electroestáticas. De la misma manera que esta cristalización está determinada por la introducción en la solución de un pequeño cristal de alumbre que sirve de germen, asimismo se podría concebir el crecimiento de una molécula germen proteica en un medio rico en aminoácidos, cadenas peptídicas, etc., determinando la naturaleza del germen introducido, el tipo de las proteínas así sintetizadas. Esa concepción no está aún, sin embargo, universalmente admitida, y algunos ven todavía en la materia viviente básica el agente misterioso y exclusivo de toda la síntesis, buscando así quedar aún con las ideas tradicionales. Cada vez resulta más difícil de no chocar con algunos, y es así que ciertas enfermedades de origen desconocido, como la anemia y el cáncer, no se explican por medio del virus proteína, no pudiendo ser siempre admitido su origen en el exterior. Actualmente se intenta resolver la dificultad suponiendo que bajo ciertas influencias nerviosas, metabólicas o meteorológicas, tales como los rayos cósmicos, una molécula dotada de propiedades virulentas podría formarse en el seno del organismo, multiplicándose de inmediato y arrastrando en un sentido desfavorable el metabolismo celular, dando nacimiento a la enfermedad. Uno se encuentra así llevado a reconsiderar en cierta forma la teoría de la generación espontánea, si bien es cierto más que a propósito de formas de vida, aunque primitivas, que merecen apenas ser colocadas entre los fenómenos vitales. Las consideraciones precedentes bastan para mostrar el interés que se debe dar a las investigaciones dirigidas sobre los genes, los virus y el quimismo de la molécula proteica. Sería, sin embargo, imprudente sacar conclusiones demasiado precipitadas, ya que las nuevas teorías que se esbozan darán muy pronto lugar a experiencias susceptibles de confirmarlas o de excluirlas al inducirnos a precisar o a modificar las ideas actuales, que no tenemos todavía el derecho de considerar más como hipótesis. Bueno, esta sección del propósito profundiza en el papel central de las proteínas en la estructura y dinámica de la vida, avanzando hacia una zona limítrofe entre la biología y la filosofía de la vida misma. Algo de esto topó también en el anterior propósito. Veamos algunos elementos que nos permitan y nos ayuden a comprender todo lo que nos están transmitiendo. Localización y papel de las proteínas. Las proteínas como sustancia primordial de la vida. Localización. Son constituyentes fundamentales del protoplasma celular.
tanto del citoplasma, holoproteínas más lípidos, como del núcleo, nucleoproteínas. Ejemplo clave: la cromatina está hecha de nucleoproteínas y juega un rol crucial en la división celular. Comentario simbólico: aquí aparece la idea de que la vida tiene un tejido invisible que organiza, reproduce y sostiene las formas. En lenguaje tradicional, estas proteínas podrían ser vistas como los ladrillos sutiles de la manifestación. La imposibilidad de almacenar proteínas como reservas. El cuerpo no puede almacenar proteínas como hace con los glúcidos o lípidos. Todo nitrógeno no utilizado se elimina. Esto implica que durante el ayuno el organismo se autodestruye si pierde entre el 25 y el 30% de sus proteínas, muere. Esto explica por qué en tiempos de penuria se recomienda escalonar los alimentos, no derrocharlos en el inicio. La proteína es sustancia viviente activa que no puede convertirse en reserva pasiva. Representa lo que esencialmente somos y usamos en el acto mismo de vivir. Su pérdida es pérdida del ser. Papel funcional: plástico, estructural, vital. Las proteínas están en todos los tejidos: sostén, muscular, nervioso, glandular. Intervienen en la reproducción, crecimiento y vida vegetativa. No son solo materiales, están en la base misma de la materia viviente. Pregunta sin respuesta. Se propone que la vida podría ser una propiedad química de la proteína en condiciones específicas. Esto roza una idea revolucionaria. ¿Es la proteína el suelo del alma viviente? El caso de los virus proteína. Son moléculas proteicas que pueden multiplicarse en células vivientes, pero no en medios inertes. Solo generan una proteína, a diferencia de la célula viva que genera muchas. Pueden apoderarse del metabolismo celular y causar su muerte. Aquí se introduce el virus como sombra activa de la proteína, una especie de falsa vida que vive parasitariamente. Puede verse como símbolo de lo que corrompe o desvía el principio viviente. Analogía con los genes. Los genes también están formados por moléculas proteicas. Se reproducen fielmente a lo largo de las divisiones celulares, más o menos 29 trillones de células en un cuerpo humano. Poseen una individualidad química precisa y solo se alteran por mutaciones. El gen es una palabra creativa inscrita en el tejido proteico. Comparte con el virus proteína la capacidad de reproducción, pero la suya es ordenada, constructiva y hereditaria. Contagio metabólico: genes, virus y embrión. El contagio metabólico es la capacidad de ciertas moléculas de modificar el metabolismo general: genes, virus, zonas embrionarias. Se habla de propiedades autocatalíticas. La proteína estimula su propia síntesis. Imagen clave: se compara el crecimiento proteico con la cristalización de una solución. Una pequeña molécula germen inicia la formación de estructuras complejas. Esta es una imagen alquímica, como la sal de los sabios que hace cuajar la disolución. El germen proteico es como una semilla divina que llama a la forma. Voy a leer con detenimiento todo aquello que mi alma ha notado, porque temo equivocarme. Así es que realmente lo que el maestre nos lleva a comprender es que la vida ya no es solo una evolución de la materia, sino que puede surgir del campo sutil del ser con mayúsculas, como una forma nacida de la vibración cósmica. Cuando él nos dice, la vida misma no es en último análisis más que una propiedad química especial de la molécula proteica en ciertas condiciones estrechamente definidas de dispersión y de medio. Este pasaje, aunque expresado en términos científicos, plantea una pregunta metafísica. ¿Es la vida una forma que el espíritu adopta al coagularse en la sustancia? ¿Son las proteínas como letras invisibles con las que el verbo se escribe en la carne?
Parece necesario que tengamos una lectura simbólica del ADN y los cromosomas que están profundamente relacionados. Son como el texto sagrado y el templo que lo guarda. Hagámoslo, por favor. ¿Qué es el ADN? El ADN, ácido desoxirribonucleico, es la molécula de la vida, una doble hélice que guarda las instrucciones para construir todo el organismo. Es el alfabeto o la lengua sagrada con la que está escrita la vida. Tiene 4 letras bases: A, T, C, G, como los 4 elementos en equilibrio. ¿Qué es un cromosoma? Un cromosoma es una estructura compactada del ADN. Es como un libro en el que las páginas del ADN han sido cuidadosamente enrolladas y dobladas para formar un volumen portátil dentro del núcleo de las células. Cuando una célula se va a dividir, el ADN se enrolla en estos paquetes ordenados llamados cromosomas para que toda la información pueda transmitirse sin perderse. ¿Cuál es la relación entre ambos? Cada cromosoma está hecho de ADN enrollado alrededor de proteínas llamadas histonas. El ser humano tiene 46 cromosomas en cada célula, 23 pares. Si desplegáramos todos los cromosomas, obtendríamos 2 metros de ADN en cada célula, enrollado en algo miles de veces más pequeño que una cabeza del alfiler. El ADN, nosotros podríamos decir que es el verbo, como decía San Juan. En el principio era el verbo. El cromosoma es como el rollo sellado del Apocalipsis. Solo puede ser abierto por quien tiene el conocimiento o el fuego del alma despierta. Y así, el alma al encarnarse, lee su destino a través de ese libro codificado. Y bueno, nuevamente el alma se preguntó, y surgió nuevamente el Atzilut. ¿Cómo el Atzilut, el más alto de los mundos, se refleja en el ADN, el logos o el alma? Vamos a escuchar aquello que el alma encontró. El Atzilut y el ADN. Atzilut, como ya sabemos, es el mundo de la emanación pura, sin separación, donde todo está unido a su fuente divina. ¿Cómo puede reflejarse en el ADN una estructura física? El ADN es esencialmente información codificada, una escritura sagrada biológica. No dice qué forma debe tener una criatura, pero contiene el principio de forma, como una semilla arquetípica. Eso es muy similar a lo que hace Atzilut. No forma cuerpos, sino emite principios que darán lugar a ellos. Así, el ADN sería un reflejo en Asiag, el mundo físico, de los arquetipos vivos en Atzilut. ADN como luz enroscada. El ADN es una doble hélice, 2 espirales entrelazadas, muy similares al símbolo del caduceo, la serpiente del conocimiento. La tradición cabalística ve la luz de Ein Sof descendiendo en forma de espiral a través del árbol de la vida. Así, el ADN es como una huella en espiral de esa luz original de Atzilut, impresa en la materia. Y la pregunta sobre la relación de Atzilut y el alma, dado todo lo que nos han transmitido desde el propósito 1, nosotros sí podemos hacer una antropología cabalística, pues el alma tiene varios niveles, ya los conocemos. En Nefesh, vida vital, instinto; Ruach, alma emocional, moral; Neshama, alma racional y divina; Hayá, vida trascendente; y Yehida, unicidad total con Dios. Ese misterio de la Yehida que nos transmitieron nos permite decir que Atzilut en el mundo, dado que la parte más alta del alma, Yehida, no se separa jamás del uno, vive más allá de Atzilut. Es pura luz, no afectada por las bajas vibraciones de los mundos inferiores. Cuando el alma desciende al cuerpo, una parte de ella permanece más allá del Atzilut, nos han dicho, como un cordón de fuego que la une a su fuente. Atzilut es el rostro del alma en Dios.
La tradición sufí nos podría decir y nos dice que el alma tiene una cara vuelta a Dios, Atzilut, y otra vuelta al mundo, Asiag. La Cábala enseña que el alma está siempre en contacto con su raíz, a través de Yéhida, y que el trabajo espiritual es recordar ese contacto. Luego, nuestra pregunta va hacia los cromosomas, porque el alma los ve como símbolo del árbol de la vida. Pues el cromosoma es un símbolo vivo, esa forma enrollada y precisa en la que se concentra la herencia, el misterio de la reproducción y la arquitectura invisible del ser, nos convoca a mirarlo más profundamente. Hagamos una lectura simbólica del cromosoma. Forma espiralada, el símbolo de la síntesis y el devenir. La forma enrollada del cromosoma observable durante la mitosis recuerda al caduceo, al kundalini, por tanto, a las serpientes entrelazadas que representan la ascensión de las energías sutiles. Aquí, la espiral no es solo un modo de plegado físico, sino una figura arquetípica del tiempo sagrado, del devenir interno que se repite sin ser el mismo. La memoria se transmite, pero también se recrea. Así, el cromosoma aparece como una espiral condensada de historia, la historia de la especie, de los linajes, de los sueños aún no realizados. Los 24 pares, la totalidad expresada en simetría. En el ser humano, los 24 pares de cromosomas, 23 autosomas más un par sexual, pueden leerse como un mandala simbólico de la unidad dual. El número 24 es un número solar, 24 horas del día, pero también puede asociarse a lo cósmico, 24 ancianos del Apocalipsis, a lo musical, las 24 tonalidades mayores y menores, a lo universal, los 12 signos dobles del zodiaco, 12 más 12. Cada par cromosómico representa la unión de dos corrientes, una paterna y otra materna. Son puertas gemelas, dobles columnas del templo del cuerpo. Así, cada par puede ser contemplado como una estructura jeroglífica, una letra de un alfabeto secreto que solo el espíritu puede leer plenamente. El cromosoma como libro sellado, la Torá del cuerpo. El cromosoma contiene en su interior los genes, que podríamos imaginar como los versículos de un libro sagrado, sellado y enrollado como una Torá. Solo el proceso de la vida, la mitosis, la transcripción, la epigénesis, abre ese libro y lo lee. Así, cada célula es como un lector silencioso de la escritura original, y lo que se lee no es solo la información biológica, sino una misión, un patrón espiritual encriptado en la carne. El cromosoma y la transmisión espiritual. En muchas tradiciones, la verdadera herencia no es la genética, sino la transmisión espiritual, aquello que pasa de maestro a discípulo, de generación en generación como una chispa viva. El cromosoma sería entonces el símbolo físico de esa transmisión, portador no solo de instrucciones para fabricar cuerpos, sino también de ecos arquetípicos, de antiguos actos, de juramentos, de visiones primordiales. El cromosoma sexual, símbolo del destino y la polaridad. El par XX o XY es quizás el más simbólico, no solo por determinar el sexo, sino por representar la polaridad primordial, la del sol y la luna, el activo y el receptivo, el yap yum tántrico, o incluso la cruz filosófica donde el alma se encarna. XX es el signo del doble receptáculo, de la sabiduría que se reproduce desde dentro, de la madre cósmica que contiene el linaje entero. XY es el signo del cruce, de la transmisión y de la ruptura que introduce variación, principio solar que fecunda lo oculto. Recordando nuestras preguntas iniciales, ¿por qué nuestro cuerpo en vez de nuestro organismo? Ahora surge otra. ¿Por qué nuestro organismo y no mi organismo? Ese plural lleva otra sutil diferencia. Ese nuestro no solo habla del organismo de cada uno de nosotros, sino que alude a la humanidad como parte de un organismo mayor, a la tierra viva, el alma mundi, Pachamama misma, la conciencia de pertenencia mutua entre lo humano y lo viviente.
Alude también a la especie humana como organismo colectivo, con millones de células humanas interconectadas. ¿Y a qué nos lleva también ese plural? A sentir que el pulso de nuestro corazón también es el pulso del corazón de la Tierra, que el organismo invisible del que formamos parte es una red viva en la que no estamos aislados, sino tejidos como notas de una melodía mayor, que existe una clara interdependencia entre nuestras glándulas, células, emociones, memorias, sueños, herencia ancestral. Hay algo muy profundo que se pregunta el alma. Si el espíritu no sigue una línea, no se enmarca en concepciones rígidas, la maravilla de este propósito psicológico es habernos mostrado en nuestro organismo la materia, la psique y el espíritu. Entonces esta frase de que Dios nos hace a su imagen y semejanza ya no suena lejana. ¿Cuántas veces el alma se ha preguntado cómo es eso? ¿Cómo que somos a su imagen? ¿Cómo que somos su semejanza? Ya no sueña a poema, sueño loco, a frase dicha. Cuando en el Génesis se dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, se habla de algo radicalmente viviente. Y ahora al fin el alma entiende que no se trata de una forma física, ni de un parecido externo. Se trata de la capacidad de contener la luz sin ser destruido, reflejar el espíritu sin separarse de él, organizar la materia en símbolos de lo divino. Y eso es justo lo que hacen nuestras glándulas. Nuestros centros, nuestras células reflejan el logos, responden a una orden invisible que guía la forma. Cómo me ha encantado encontrar a Brachet. Nosotros podríamos decir ahora como Juan, en el principio era el logos y el logos se hizo carne. Ese pasaje, cuando se le ve a la luz de este propósito, ¿qué nos dice? El logos se hizo célula, el logos se hizo ADN, el logos se volvió secreción hormonal, el logos organizó glándulas, el logos vibró en la sangre, latió en el corazón, pensó en el alma, el logos me habitó. Y ahora desde esta conciencia podemos decir con certeza y con humildad también, yo soy su imagen porque en mí vive la energía que organiza, transforma, ama y guía. La meditación de estos tres propósitos psicológicos, nuestro universo, propósito 15, nuestra tierra, propósito 16, nuestro organismo, propósito 17, de todo lo que hemos podido comprender, realizar, como la misma obra señala, son una triunidad. Lo que nos permite ver tal vez es cómo desde lo alto desciende el espíritu, o como dice el Tantra, hemos podido ver, hemos podido ser testigos de la danza de Shakti emanando el universo. A mí me da escalofrío decir todo esto, pero me atrevo. Nuestra tierra, nuestro universo, nuestra tierra y deteniéndose en cada uno de nosotros, enrollada, dormida, para ser despertada. ¿Cuál es nuestro pedido? Una síntesis de ese proceso. ¿Es mucho pedir? El alma piensa que no, siente que es necesario. Así como el loto necesita abrirse completamente para recibir la luz, también nuestra conciencia necesita una visión total que enlace los tres niveles, el universo, la tierra, el organismo. Y decirlo como dice el maestro, nuestro universo, nuestra tierra, nuestro organismo. Entonces podemos hacer esa síntesis simbólica y contemplativa como si fuera un mandala que recoge la danza descendente y ascendente del espíritu y de la Shakti. Propósito 15, nuestro universo, la emanación de la unidad. Aquí comienza todo. Desde la unidad primordial, el no dos, se manifiesta una luz que se pliega en sí misma, creando campos, vibraciones, galaxias, formas. Es la danza de Shakti, como expansión,
como expansión infinita, como onda, campo, geometría, vibración. Las leyes universales son la primera escritura de ese espíritu, constantes, simétricas, polaridades, números, relaciones. Es el espacio donde el uno se disimula en la multiplicidad esperando ser reconocido. Como símbolo, el bindu que se expande en mandala cósmico, el punto que se vuelve círculo, espiral, red. Propósito 16. Nuestra Tierra, el alma planetaria, del cielo a la materia. La Tierra nace por condensación del aliento cósmico como un ser vivo que tiene cuerpo, alma y espíritu. La biosfera es su aura, su campo vital, el fuego interno de los volcanes de su kundalini. Los continentes, los mares, las migraciones, los equilibrios ecológicos son sueños vivos del alma de la Tierra. Aquí, Shakti se concentra y se guarda, se vuelve latente en la materia, pero todavía transparente. Como símbolo, es el huevo cósmico terrestre donde late el corazón ígneo del mundo, cubierto de aguas y corteza, como un embrión esperando la luz. Propósito 17. Nuestro organismo, el templo del despertar, del planeta al ser humano. El cuerpo humano es un microcosmos, imagen del todo. El ADN guarda las huellas de la palabra primordial. Los cromosomas son tablas vivas de destino. El sistema digestivo, la respiración, las glándulas, los chakras son puertas, sellos, cámaras en el templo del alma. Allí, Shakti se enrosca como Kundalini, aguardando el llamado del espíritu para iniciar su ascenso. Como símbolo, el árbol de la vida invertido, cuyas raíces están en el cielo y cuya copa toca la tierra. El cuerpo como axis vertical por donde puede ascender la conciencia. Ya, ¿qué más podemos decir? Nada más. Realmente tener la gratitud de toda esta maravilla que se nos ha entregado. Tener la humildad de decir gracias, amigos desconocidos, por acompañarnos en esta meditación. Y recordarles que este propósito, el último de esta triunidad, fue publicado en julio de 1957. Nos veremos en el próximo propósito, el 18, simbolismo astral.